todos ellos emigren, ¿no? Se trasladen hacia las ciudades costeñas más importantes, que son tres: Lima, Arequipa y Trujillo. Son las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas provenientes fundamentalmente de la sierra y la selva, porque esos lugares están sumamente abandonados, sumamente abandonados. Ya, eso es lo que vamos a ver hoy día en la clase de educación cívica que está inaugurando de esta manera. Ahora, esta relación no siempre ha sido igual. En otras épocas vemos que la relación, mire, era de esta manera, donde había un amo que explotaba al esclavo, que no era de color oscuro, evidentemente. Acá parece que la caricatura lo ha hecho ya más actual, ¿no? Porque el esclavo podía ser cualquiera. Cualquier persona podía ser sancionada y llevada a la esclavitud. Entonces el Estado estaba en manos de los esclavistas, los cuales ordenaban a la sociedad según su conveniencia, ¿no? Y los esclavos, evidentemente, estaban en la última escala, los peores tratados, más explotados, la vida no vale nada para ellos, no hay derechos y son considerados objetos parlantes. Esas son las relaciones, donde él entra como una herramienta de trabajo a la producción agrícola sobre todo. Y el que se lleva todos los beneficios es el esclavista, el amo, el explotador, ¿ya? Eso va a durar más o menos entre 3, 4 mil años, más o menos. Porque el año 400, a ver, 476, que es la fecha clásica, ¿no? Cambiamos debido a que la máxima expresión del esclavismo, que es el Imperio Romano, cae y surge una nueva época, que hoy llamamos pues la Edad Media, pero también le llamamos el feudalismo, ¿no? Donde los amos y señores son los jefes, ¿no? La nobleza feudal. Así es, Gerson, muy bien, Jason. Sí, los feudales son los que dirigen todo. Ellos también van a constituir un estado feudal que está conformado por la columna vertebral. A ver, ¿cuál es la columna vertebral de todo estado clasista en la historia universal? ¿Quién me dice la columna vertebral de todo estado? La que sostiene a todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, la educación, todas esas instituciones, ¿cómo se sostienen? A ver, el poder judicial, el rey, el sumo sacerdote, el presidente de la república, etcétera. Ellos tienen una columna vertebral y esa columna vertebral es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas esclavistas, dirigidas por los jefes militares, los generales romanos, los generales griegos, ¿no? Los fenicios, los persas, ¿no? Los chinos, los señores de la guerra, todos ellos, ¿ya? ¿Y cómo consiguen esclavos? A través de la guerra, pues, ¿no? Las invasiones, sometiendo a pueblos enteros, esclavizándolos y aprovechándose de todos sus recursos de esos pueblos, ¿no? Por ejemplo, los romanos invadieron a los griegos y saquearon todos sus recursos y los llevaron como esclavos, pero de educadores a sus hijos, a los hijos romanos. Algo parecido sucede con la época feudal, aunque la duración no es tan larga. La duración del feudalismo europeo, por ejemplo, es de 1000 años aproximadamente. Claro, en China es la más larga del mundo, ¿no? La más extensa del planeta, pero en la esencia se mantienen ambos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el siervo está sometido por las leyes feudales, está sometido por las costumbres feudales, a ser casi un semiesclavo, porque el siervo no determina nada. El siervo es como si fuera pues una persona sin derechos, solamente deberes nomás. Deber de trabajar, deber de proteger a su amo, el deber de, de tributar, el deber de asistir a la iglesia, el deber de pagar los impuestos a la iglesia, todos son deberes.
pero no hay derechos. No hay ningún derecho para el siervo, ¿ya? El que tiene todos los derechos y tiene todos los privilegios es el Estado feudal, ¿no? Que favorece a sus integrantes. ¿Quiénes son ellos? La nobleza feudal, que en la última etapa del feudalismo es muy conocido como el antiguo régimen. En Francia, sobre todo, ¿no? En Francia. En 1789 se produce la Revolución Francesa, que es el inicio, ¿no?, de las revoluciones burguesas en toda Europa, que duran casi 50 años. Revoluciones en Bélgica, Holanda, Alemania, Francia nuevamente, etcétera, etcétera. Y todos logran erradicar este estado feudal que no servía ya para intereses de la burguesía, y ese estado feudal se convierte en un estado burgués, un estado capitalista, que es el que está acá, mira. Y ese es ese estado el que va a instrumentalizar las leyes en su beneficio, ya no del señor feudal ni de la iglesia. Ahora, la mayoría de leyes van a estar a favor de los grandes inversionistas, grandes empresarios, ¿no?, banqueros, empresarios, comerciantes, industriales, etc. Y el obrero va a ser tratado como si fuera una herramienta más, un producto más. Por eso se le va a pagar pues una miseria. Entonces, todos estos estados que vemos acá han producido su propia educación cívica, su propia enseñanza de los valores. Por ejemplo, al esclavo, ¿qué le enseñaban en las charlas que le daban, en las misas? ¿A ser rebelde o sumiso? Muy bien, así es. Sí, sí, sí. Sí, esa es la enseñanza del esclavo, ¿no? Por eso le dicen a los sumisos, hoy día le dicen espíritu de esclavo, ¿no? Ser sumiso es de épocas antiguas, de épocas esclavistas. Hoy día la sumisión no es nada conveniente, por el contrario, es el correlato para un conjunto de abusos que van a cometer los racistas, los clasistas, los discriminadores, ¿no? Por eso la sumisión no es bien vista, menos en el campo académico, ¿no? En el campo académico está el constante debate, la polémica, ¿no? Nada de sumisión, todo es directo, ¿no? Plantean las críticas, plantean las preguntas, los argumentos, contraargumentos, un debate hasta candente. Por ejemplo, eso se ha vivido en San Marcos durante muchos años. Ahora ha bajado un poco porque las nuevas leyes, los nuevos profesores, los nuevos contenidos hacen creer al estudiante actual que ir a la universidad es solamente estudiar, aprobar sus cursos e irse a su casa, desligándose de un papel fundamental del profesional o futuro profesional, que es la realidad social. Lo tratan de aislar de esa realidad. ¿Y cómo se queda el estudiante? Solito, ¿no? No conoce el trabajo colectivo, no sabe que solo se consiguen derechos luchando, y vive pues aislado en una burbuja a veces de excesivo individualismo, extremo egolatrismo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en realidad la mayoría no cae en eso. Hay un fuerte sector que, exacto, muy bien, le dicen la zona de confort, ¿no? La zona de confort, donde todo está tranquilo, ¿no? Dado que la familia apoya, entonces él no sale de ese espacio, ¿no? Es su lugar de estudio en su casa, sus alimentos, su ropa, todas cuestiones favorables, después a la universidad. Y ahí, ¿no? Cuando le dicen que van a salir a reclamar un derecho universitario, no se mete. Dice, eso no es para mí, esos son para los revoltosos. Así le llaman, revoltosos, le llaman a los que reclaman sus derechos, a los que luchan por un mejor trato en la universidad. Justo hace poquito el sábado pasado ha habido una manifestación en la Puerta de San Marcos para exigir a la universidad, ¿no?, los preparativos
para las clases presenciales, dado que ya varias instituciones han empezado. Algo de 20 a 30 colegios ya han empezado sus clases presenciales. Entonces, si ya empezaron algunos, con todas las precauciones del caso, todos vacunados, ya pues San Marcos también debe dar inicio a esa etapa, ¿no? Más aún, sabiendo que casi el 30% de estudiantes no cuenta con los recursos para pagar pues unas redes, una señal amplia o equipos adecuados, ¿no? Sí, porque a San Marcos ingresan pues gente muy humilde. Ahí se hacen respetar por sus conocimientos, no por la plata, ni la ropa que tengan, ni los equipos que tengan. Ahí los estudiantes de San Marcos, un buen número, se hace respetar por su sabiduría, por lo que han aprendido, lo que han estudiado, ¿no? En cambio, en otros lugares se hace valer por la ropa que lleva, por la billetera, con el carro que llega a la universidad, que es un carro último modelo, ¿no? De marcas carísimas. En cambio, San Marcos no, es diferente. Sí, ahí están los comentarios. Listo, muy bien. ¿Ya? Empezamos entonces. Aquí estaríamos hablando de los estados feudal, esclavista, capitalista y en otras sociedades hasta un estado socialista. Por ejemplo, en Rusia, China, Cuba, etc. Ahora, la educación cívica tiene una característica principal. Primero, en el esclavismo, forma solamente a los hombres libres, nada más. Los esclavos, los prisioneros son avasallados, son oprimidos, son aplastados, ¿no? Al punto de empujarlos a la ignorancia, al silencio, a la sumisión, ¿no? A la obediencia total y al silencio. Sí, les recomiendo, gracias señorita por hacer recordar, todos los domingos están dando un programa llamado Los Libertadores. 7 de la noche me parece, ¿no? Es latina, creo. Entonces, sí, nos hacen recordar por interno, por el chat, de avisar a todos los compañeros de que es un programa educativo. O sea, Latina se está poniendo ya un poco en exigencia de la gente que los ha catalogado pues, como la televisión basura. Ahora están poniendo, mire, programas interesantes. La vez pasada fue Tupac Amaru, me dicen. Claro, la esposa es considerada, según los estudios, el cerebro de la rebelión. El cerebro de la rebelión es Nicolás Bastidas. Claro, muy bien por el dato que nos están alcanzando. Es que, mire, estos programas no pueden salirse de la historia. Ellos querrán presentar por un Tupac Amaru frágil, sumiso, ¿no? Pero no pueden hacerlo porque la fuente dicen todo lo contrario. Que él y su gente fueron personas muy dignas, luchadoras, aguerridas, valientes, entregadas y sobre todo consecuentes. Porque una consecuencia, ser consecuente es seguir hasta el final tus ideas nobles, ¿no? Acá hacen un comentario acerca de la historia, ¿no? Sí, a ver si me explica un poquito mejor, por favor, ese comentario. ¿Sí? Ya. Aquí hay un comentario que no lo entiendo bien, si pudieran explicarlo. Ya. Entonces, sí, el esclavismo es ese, ¿no? Formar hombres libres con todos sus derechos. ¿Pero para qué? Para gobernar. En eso va, ¿no? A los niños de los grandes hacendados, los grandes comerciantes, los militares poderosos, a ellos educación cívica. ¿Para qué? Para que sepan hablar, sepan desenvolverse, sepan las leyes y tomen decisiones en beneficio de su clase social, que son los esclavistas. Mientras que a los esclavos, ¿no? Que no tienen ningún derecho, a ellos no se les educa, a ellos se les impone a sangre y fuego, ¿no? A espada limpia, a latigazo limpio, la obediencia total. Nada de desacatar, nada de desobedecer, todo tiene que ser cumplido según lo que señala el amo. Y para que éste no
tenga ningún espíritu de justicia, desde niño se le inculca ser sumiso. Sumiso es una persona que no tiene dignidad, que no tiene valentía, que no tiene coraje, que no tiene pasión por lo que hace, ha sido neutralizado. Y lo han convertido pues en una persona acomplejada, disminuida, minimizada en todas sus características. Eso es lo que buscan de un esclavo. Pero ojo, una cosa es lo que buscan y otra cosa es lo que logran. Porque si hubiesen logrado esto al 100%, no estaríamos hablando de las rebeliones en el esclavismo, que se dan en Roma con Espartaco, se dan en Grecia, Mesopotamia, se dan en Egipto, se dan en Persia, etcétera, etcétera. O sea, no lograban someter al esclavo a estos objetivos, ¿ya? De volverlos obedientes y sumisos. Quizás a la gran mayoría sí, pero un grupo de esclavos va a mantener su dignidad hasta el último momento. El más famoso de esto se llama Espartaco. Les invito a que vean la película Espartaco, creo que está en YouTube completa, con el actor Kirk Douglas, que es la versión más fidedigna, porque hay 4 versiones de Espartaco. Así que te recomiendo la que protagoniza, dirige y financia el propio actor estadounidense llamado Kirk Douglas, ¿ya? En la cual se ciñen bastante a la historia, bastante. Claro, obviamente que va a haber algunos vacíos históricos, ¿no? Van a tratar de manejar la historia como me han comentado acá, pero no pueden borrar todo, no pueden manejar todo, ¿sí? Por lo tanto, la educación cívica tiene un carácter de clase. ¿Qué significa eso? Que está en función a los intereses de una clase social. En este caso, los esclavistas, que pueden ser griegos, romanos, chinos, fenicios, y en perjuicio de los esclavos, ¿no? Que pueden ser tanto de la misma cultura, la misma sociedad, o pueden ser prisioneros de guerra de otros pueblos. Por ejemplo, los romanos tenían esclavos de todos los pueblos, esclavos griegos, esclavos fenicios, esclavos persas, esclavos atenienses, de todo tenían, de todo, de todo. Eh, la educación cívica en el esclavismo tiene la característica de que defiende los intereses de una clase social. Esa es la característica, sino que tengo que ubicarlo en el contexto. No puedo hablar de característica en general. Tengo que decir que en la época esclavista nace la educación cívica, pero con esta característica. Este es su origen, su esencia, lo que estoy remarcando, ¿ya? Esta es la característica fundamental. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Ya. Entonces, gracias. Así, este es lo que he remarcado. Esta es la característica fundamental, pero no es en la comunidad primitiva, sino es en el esclavismo, donde se aprecia así, nítidamente, se aprecia que todo este conjunto de conocimientos que hoy día conocemos como educación cívica están al servicio de la clase dominante para preparar a la nueva generación en el gobierno y tratar de perpetuar el sistema esclavista. Y para que nadie trate de cambiarlo, porque son los esclavos los más peligrosos en hacer eso, a los esclavos les inculcan en discursos, ceremonias, misas, de que ellos son inferiores. Han nacido para ser esclavos. No hay otra salida para ellos. Más bien agradezcan que tienen un amo y deben obedecer y ser sumisos. Ese es el objetivo de la educación cívica, ¿no? Y difundir, implantar conocimientos a favor de unos y en detrimento de otros, ¿ya? Por eso la ciencia social no es neutral, ¿no? Eso de la neutralidad, el apoliticismo, eso en realidad es un engaña muchachos, ¿no? Engaña así a los más jóvenes, van a querer engañarles, pero no pueden a los que se preparan, a los que leen, a los que estudian, a los que investigan, a ellos no les pueden engañar, porque ellos tienen base, ellos tienen una base histórica en todo lo que hacen. Si se van a medicina, saben la historia de la medicina. Si se van a derecho, uy, su fuerte es la historia del derecho. Y no le pueden
chamullar, no le pueden engañar, sorprender. Si van a educación, saben la historia de la educación. Si van a economía, su fuerte es historia y filosofía de la economía. Igual en todas las carreras, ¿no? Sí, entonces sería una de las primeras características, el carácter de clase. Otra característica es el carácter histórico. Sí, esta es otra característica de la educación cívica. O sea, no es igual en todas las épocas. En cada sociedad hay intereses de cada clase social. Por ejemplo, en la época esclavista, los intereses de la clase esclavista, ¿no? Que elaboraba su propia educación cívica, ¿ya? Entonces, la educación cívica se va adaptando a las formas de organización que van cambiando. Por eso se tiene el tema de la familia, el derecho del Estado, ¿no? Como una evolución histórica hasta la actualidad. Y ahí le dejo un gráfico para que usted pueda evaluar esto de la evolución social, el progreso social, ¿no? Que se traslada a épocas muy antiguas como la comunidad primitiva. Ahí está la contradicción, el esclavismo y su propia contradicción, el feudalismo, su contradicción, el capitalismo, su contradicción, hasta una sociedad donde las clases sociales se eliminen, ¿no? Y aparezca otra sociedad. Entonces ahí tenemos las características, la segunda característica, que va variando de época en época, la educación cívica va tomando ribetes novedosos, perfeccionados, más eficientes, pero siempre a favor del grupo dominante, ¿no? El grupo que tiene el poder. Uh-huh. Ahora, la educación cívica tiene dos funciones. La primera función es informativa. Significa que nos transmite, ¿no? Nos da a conocer las normas jurídicas, las leyes de ese país, ¿ya? Los derechos fundamentales, hoy día, y los deberes, las virtudes cívicas. A ver, una virtud cívica que me escriban por el chat, una virtud cívica, a ver, un voluntario, voluntaria, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ya, muy bien. ¿Qué más? Profe, el patriotismo, ¿no? Profe, el honor, profe, la libertad, claro, ¿no? El defender a tu nación, a tu gente, ¿no? La valentía, el heroísmo, esos son virtudes cívicas, ¿no? El nacionalismo, el amor a tu terruño, a tu población, porque la nación o la patria no es solamente los símbolos patrios, ¿no? Sino son la población, la gente. Pues, dar la vida por la patria, dar la vida por el pueblo. Esa es la verdad, ¿no? No es pelear por objetos o ser fetichistas, sino es algo real, ¿no? Si hay que luchar, es luchar por la población y buscar la justicia para ello, la igualdad, la dignidad, ¿ya? Sí. También la moral que es el conjunto de valores, ¿ya? También las diversas concepciones sobre el derecho. Hay un derecho feudal, un derecho burgués, un derecho socialista, un derecho terrateniente. O sea, cada sociedad, cada clase elabora su propio derecho. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, un concepto de Estado. Ahí hay como 3, 4 conceptos. También de familia. Hay 4 familias en la historia, ¿no? La familia Punalúa, la familia sindiásmica, la familia consanguínea, a eso se refiere, ¿eh? A eso se refiere las diferentes interpretaciones, a eso se refiere, ¿ya? Sí, y también la interpretación de la clase que ostenta el poder económico y político. Ya, a ver, acá hay una pregunta que dice las diferencias entre la moral y la virtud. La moral es el conjunto de valores, ¿no? Que conocemos.
honradez, ser honrado, ser honesto, ser justiciero, ¿no? La dignidad, ¿no? La justicia, la libertad, igualdad, etcétera. Ya, eso es por conocimiento, ¿no? Por conocimiento, la moral lo difunde. Ahora, la virtud es que la persona no solamente conozca eso, sino que lo aplique en su vida. Entonces, ¿qué es la virtud? Es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados principios, determinados ideales, determinados valores. Uh-huh. Por ejemplo, la virtud se opone al vicio, se opone al relajo, se opone a la pérdida de tiempo, se opone a la ociosidad, a todo lo negativo, ¿ya? Y la virtud tiene una gran importancia para una vida ética, una vida que se basa en los valores, en los valores. Entonces, a eso se refiere la virtud, mientras que la moral nos informa, ¿no? Nos da a conocer los valores, cuáles son, hasta su clasificación, muy amplia, muy profunda. La virtud es cuando tú encarnas o no encarnas eso, ¿no? ¿No? Por eso las virtudes cívicas. O sea, cuando el ciudadano, ¿no?, lucha por esos derechos, trata de que se respete, ¿no?, la, la no discriminación, ¿no?, la no exclusión, ¿no?, que se respete la libertad de expresión de todos. Esa es la virtud, ¿no? Es una actitud del ser humano frente a la realidad en base a sus principios. Sí. Esa sería la función informativa, ¿no? O sea, en base a estos conocimientos se quiere lograr algo, ¿no? Sí. La función formativa es más directa ya. Aquí la función formativa, según la Constitución Política del 93, dice que tiene que ver con la ética, que también son los valores, ¿no? Y el civismo, que tiene que ver con los conocimientos, ¿no?, del derecho, y la enseñanza de la Constitución. Los derechos humanos deben ser difundidos en toda la población, porque son obligatorios, en todo el proceso educativo, civil y militar. Esto es, también está en la Ley General de Educación, obligatorio el curso de educación cívica. Y ahora ha salido una ley que también regula, ordena y obliga la enseñanza de la corrupción en el Perú. Obviamente que hay muchos que van a estar en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se ha acostumbrado a esa vida de corrupción, de soborno, ¿no? Todo es plata. Entran a la alcaldía a robar. Entran al regidor a sacar coimas, sobornos. Entran a tal ministerio, hacen lo mismo. Hay gente que ya ha nacido en ese contexto, ¿no? A veces papás, mamás están metidos en eso de la corrupción. Generalmente son gente de mayor posibilidad económica. Nuestro pueblo es difícil que entre ahí porque te piden muchos requisitos. Tienes que solventar mucha plata por ahí. Mucho gasto. Por ejemplo, a ver, en Estados Unidos, a los únicos que matan o le aplican la pena de muerte son a los afroamericanos, a los latinos y a uno que otro estadounidense. No hay ningún presidente ejecutado jamás en Estados Unidos. No hay. No hay. Lo que ha habido son escándalos, ¿no? Por espionaje, por aprovecharse del cargo para enriquecerse más. En Estados Unidos hay una apología a los millonarios. Por eso Bill Gates es admirado por la gente en Estados Unidos. Pero cuando hace la vida verdadera de Bill Gates, una vida pues de engaños, estafas, robos, de patentes a los otros estudiantes, creo que es en Harvard, ¿no? ¿Ya? Entonces es toda una historia, sí, claro. En todos lados, los presidentes, o sea, la gente que postula los cargos tienen que ser de la misma nacionalidad. No pueden ser extranjeros, está prohibido todo eso. ¿Ya?
Esa sería la función, uno informativa y otro formativa. Ahora sí, vamos a entrar a las normas jurídicas, mediante este gráfico que ves en pantalla. Este sería una introducción a la clase, está en concordancia con la Constitución Política actual, y en los dos niveles está la acción de inconstitucionalidad. En los tres niveles inferiores, la acción popular. Si, mira, si alguien o algo trata de violar los dos primeros niveles, o alterar, o modificar, o cambiar, está la acción de inconstitucionalidad. En cambio, el tercer, cuarto y quinto nivel, si alguien con otra ley afecta, afecta, afecta estas leyes, entonces ahí entra la acción popular. ¿Ya? Veamos el primero, como una introducción a la clase nomás. ¿Ah? Sí, en el primero encontramos las normas constitucionales, encabeza la Constitución, y al mismo nivel de la Constitución están todas las leyes internacionales sobre derechos humanos, encabezada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de acuerdo sobre derechos humanos. Entonces, ahí ves la importancia que tiene este tema a nivel mundial. Y ojo, que esto que estamos viendo no es un invento peruano. Este es un aporte europeo, alemán, primero francés, luego alemán, y hoy día difundido por todo el mundo a través de Naciones Unidas. Pero son los alemanes, los franceses y, bueno, otros países europeos que van a emprender la lucha para que esto sea aprobado al primer nivel, o sea, sea colocado en el primer nivel, ¿verdad? O sea, no puede haber ley más importante que los derechos humanos. Por eso, en los últimos años en el Perú, pues ha habido toda una movida, ¿no? Porque la gente empezaba a informarse sobre los derechos humanos y la violación de los derechos humanos. Se han ido informando, se han ido, eh, y por lo tanto, al conocer esos derechos humanos, han ido a reclamarles, han ido a exigirle que se cumplan estos derechos. Un segundo nivel tiene que ver con las leyes, los tratados y otras normas de igual rango. Ya aquí hay una lista larga de leyes nacionales. El tercer nivel son los decretos y normas de carácter reglamentario. Esto es más específico ya. ¿Ya? Tiene que ver con temas más concretos. Y el cuarto nivel son las resoluciones. Las resoluciones, ¿ya? Aquí tiene que ver ya con casos también particulares del Estado peruano, ¿no? Y el último es el quinto nivel, que tiene que ver ya con intereses particulares, sentencias judiciales para una persona, laudos arbitrales, contratos, convenios y testamentos, ¿ya? Entonces, este es el orden de las normas jurídicas que vamos a ver hoy día, pero antes tenemos que tratar qué son las normas, ¿sí? Tenemos que ver qué son las normas y, en primer lugar, las normas van a ser un conjunto de reglas que van a regular el comportamiento de las personas. Así es. Nosotros no actuamos pues de manera independiente, de manera voluntariosa, sino tenemos que basarnos en esas normas. Y esas normas se han establecido históricamente, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata. Voy a subrayar mejor. Son reglas de conducta que van a regular las relaciones sociales, ¿sí? Y estas reglas de conducta no son capricho de nadie, ni es algo neutral, ni es para todos, sino que es expresión, es el resultado, el reflejo del orden social en el cual nos encontramos. Si estamos en el feudalismo, serán normas feudales a favor de la nobleza y el alto clero feudal. Si estamos en el esclavismo, serán normas que favorecen a los faraones, a los encipatesis, a los patricios, ¿no? O a los reyes espartanos, etcétera, ¿no?
Igual, si estamos hoy día, las leyes en su gran mayoría favorecen a los grupos de poder económico, ¿no? Por eso hoy día ha surgido todo un movimiento nacional peruano que quiere el cambio constitucional, ¿no? Y tú ves ahí en todos lados están recolectando firmas para hacer ese cambio. Y es el momento donde la gente ya pide, pues, ¿no? Algunas mejoras, porque todas las mejoras se dan principalmente para los grupos más adinerados del Perú y del mundo. Ahora, estas normas se presentan por la propia existencia social del hombre. Y para ser posible, esto es lo más importante, la convivencia. ¿Ya? La convivencia, o sea, que podamos vivir tranquilamente, en paz, aunque sea en la pobreza, pero en paz. Uh -huh. Sí, la costumbre, el derecho, la moral, la religión, todo esto forma parte de los grandes órdenes normativos. Repito, esto no es algo espontáneo, sino es algo, en la mayor parte de los casos, algo preparado, elaborado por las personas que han tenido siempre los privilegios, ¿no? Por ejemplo, un esclavo, ¿qué norma va a plantear, estudiar, debatir, conversar? Cero. En cambio, un filósofo griego, como Aristóteles, Platón, ellos son especialistas en eso. Es su carrera, es su especialidad. ¿Y ellos por qué pueden hacer eso? Porque ellos son esclavistas, pues tienen la riqueza a su favor, tienen tiempo para hacer lo que quieran, y así, igual pasa en el feudalismo también. Los que van a elaborar las leyes más importantes del feudalismo en la Iglesia Católica, llamado el derecho canónico. Igual los señores feudales van a hacer sus propias leyes a favor de ellos. Ese es el asunto. Igual hoy día también, ¿no? Hoy día también. Ahora, las clases de normas son las siguientes. Son 4 normas. Normas sociales, normas morales, normas religiosas. Y esas 3 normas es la base para que se puedan elaborar las normas jurídicas. Ahí vemos, las normas religiosas. Estas normas religiosas se basan en la creencia en seres fantásticos como ángeles, demonios, dioses, ¿no? Milagros, etcétera, ¿no? Ahí está el cristianismo, que es la fusión del judaísmo más el, ideas como, por ejemplo, bueno, el cristianismo en realidad nace del judaísmo, ¿no? En el caso del islamismo, que era lo que quería hablarles, el islamismo sí nace del cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo. Ahí está, la fusión y nace el islamismo. ¿Ya? Y así, el hinduismo, el budismo, el Hare Krishna, bueno, y casi 1200 religiones. Esas normas que han escrito los predicadores, los pastores, los profetas antiguos, las personas hoy día lo toman como si fuera algo, como es algo de guía de sus vidas. Sí, se basan en la fe, la creencia ciega de que eso es verdadero. Y está basado en los libros sagrados como el Corán, en la Biblia, el Torah, que es el Antiguo Testamento de los judíos. Porque los judíos no aceptan la llegada de Cristo. Ellos dicen que recién va a llegar el Mesías y se están preparando para eso. En cambio, los cristianos, sí, ya ellos reconocen de que ha venido el Hijo de Dios, ha hecho su sacrificio en la tierra para salvar de los pecados a la humanidad, ¿no? Por eso se llaman cristianos. Igual el caso de Buda. Buda también es otro personaje que abandona la riqueza y se pasa a la pobreza extrema, haciendo una vida de sacrificios, ¿no? Porque todo parte de un concepto, ¿no? Las normas religiosas parten de un concepto que es considerarse pecador, considerarse que has venido a sufrir acá, que no has venido a gozar, porque el goce eterno será en el paraíso, en el más allá, que es una característica en todas las normas religiosas. Las normas morales se basan en la moral y la ética, ¿no? Es decir, en todo un conjunto de valores que se desarrollan según la época, ¿no? Según la época.
Por ejemplo, hoy día tenemos un valor bien desarrollado en la mayoría de personas, que es la dignidad. A ver, en el feudalismo, ¿había dignidad en todas las personas? No, casi inexistente. Poquitos. Los rebeldes eran sumamente dignos, ¿no? Por ejemplo, el famoso William Wallace, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, ¿no? Ahora, las normas sociales, estos se basan en las costumbres y en la práctica, en los usos sociales, ¿no? Por ejemplo, algunos le dicen etiqueta social. Por ejemplo, los modales, ¿no? El saludo, ¿no? Ceder el asiento, no comer con la mano, sino comer con cubiertos, ¿no? A veces hay 5 o 6 cubiertos en la mesa. ¡Wow! Y la mayoría no sabe usarlo, ¿no? La mayoría come con un cubierto nomás, ¿no? Es la cuchara, ¿no? Sopa, segundo, postre, etcétera. Pero en otras mesas, ¿no? Que es etiqueta social, le ponen ahí 6 cubiertos, chiquito, mediano, grande, ancho, angosto, delgado, uy, de todo, todo ahí. ¿Y qué hacemos ahí? Uy, hay que prepararse, profe. Ahí está el libro. A ver, ¿cómo se llama ese libro que te enseñan todas esas cositas de comportamiento? Sí, es Mi dedo meñique, así se llama ese libro. Mi dedo meñique les enseña a la gente a usar todos estos cubiertos, cómo caminar también. No puedes caminar así como lo hacemos normalmente, tienes que levantar el mentón, tienes que sacar pecho, los varones, ¿no? Las mujeres tienen que caminar de un estilo, cruzando las piernas. Hay todos unos tratados que estudian pues los que están en este campo, ¿no? Etiqueta social, le dicen. Uh-huh. Entonces, mediante esto se establecen las famosas las normas, las reglas de conducta individual. Sí, hay que ponerlo acá. Conducta individual. Uh-huh. Obviamente que esto no va a cumplir todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, los agnósticos, ¿qué normas religiosas van a cumplir? Los ateos menos, ¿no? Y hoy día, la última noticia señala que en Francia, casi la mitad de Francia se ha declarado no religioso. Sí. En Islandia es el 100% no religiosos. En Bélgica, Holanda, Noruega, casi el 60% se declara no religioso. Acá en Perú tenemos ni siquiera el 1%. A ver, ¿y dónde están esos no religiosos? A ver, ¿en qué la población? Campesino, obrero, ¿están entre los militares o están entre los profesionales? Muy bien. Ya hay una idea, me dicen. Otra idea. A ver, otro más, otra respuesta más. A ver, ¿quién me apoya? ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Sí, somos acá más de 50 y solamente 2 participan. 3 están participando acá en el chat. Invito a todos los compañeros del salón, gracias, a participar. Ya algunos lo plantean. Ya, gracias por participar. Gracias. Uy, ahora sí tengo ya 3, 4 intervenciones muy saludables, muy beneficiosas para todos nosotros, porque permiten que podamos comentar con sustento de que hay un grupo acá en el salón que piensa esto, ¿no? Y me dicen, este grupo de jóvenes me están diciendo que los no creyentes están en el sector profesional. Así es. Y en todo Lima tenemos un distrito que está llenecito de profesionales, según las últimas estadísticas del censo. A ver, ¿cómo se llama ese distrito? Donde casi todos son profesionales. Es una excepción en todo el Perú, porque la mayoría no tiene esa característica. A ver, ajá, me dicen La Molina, me están preguntando si es La Molina. A ver, otros que dicen San Isidro, me dicen, no, tampoco San Isidro, ¿eh? Sí, debería ser San Isidro. Miraflores también debería ser, pero no. El distrito que es la mayor cantidad de profesionales y por lo tanto no creyentes es Pueblo Libre.
Y en Pueblo Libre también se ha encontrado la mayor cantidad de personas que ya no asisten a las iglesias, ya han dejado de leer la Biblia porque todos ellos han sido cristianos de niños, ¿no? Ya han abandonado. Y cuando uno va a Pueblo Libre encuentra los clubes de filósofos, ¿no? Los cafés filosóficos, encuentra ahí debates, conversaciones de otros temas. Uh-huh. Sí, tengo algunos conocidos en Pueblo Libre y ellos están en ese asunto. Caso muy distinto en los pueblos jóvenes, en las barriadas, ¿no? Donde lo que predomina son las procesiones. Ahora en octubre todos se visten de morado y sale la procesión del Señor de los Milagros, ¿sí? En cambio, en esos distritos es diferente, es diferente. Bueno, en Europa es peor todavía, peor en el buen sentido, digo, ¿no? De la cantidad me refiero. La cantidad de no creyentes es abundante, ¿no? Bien, entonces se trata entonces de las normas y su relación con la sociedad. Estas son las normas morales. Se basan en los valores, se basan en principios. Estos van cambiando históricamente, ¿no? Por ejemplo, en el feudalismo nos inculcaban la sumisión, el silencio, el orar, obedecer, callar y nunca mirar a la frente a frente. Hoy día eso ya es algo negativo. No podemos estar callados, tenemos que opinar, ¿no? Dar nuestro punto de vista, eh, argumentar, claro, sin llegar a la prepotencia, ni llegar a la soberbia, sin llegar a cualquier exceso, conversar, explicarle al otro qué es lo que pensamos, ¿no? Y tratar bueno, lo primero es que conozcan las ideas, eso es lo primero, ¿ya? Si vemos algún rechazo, vemos alguna oposición, entonces ver la forma de contraargumentar, pero adecuadamente. Nada de violencias, amenazas, insultos, que si no opinas como yo ya no te quiero, papá, mamá, ya no eres mi mamá a partir de este debate, no, esa cosa no. Acá siempre se respeta a la familia, se considera mucho a la familia. Aún así, pensemos diferentes. La mamá es la mamá, el papá es el papá, el hermano es el hermano. Por eso la convivencia, el saber manejar esas contradicciones dentro del seno familiar, ¿no? Y tratar de llevarnos bien, ¿no? Bien, apoyándonos. Entonces, por eso va a variar, ¿no? En las épocas esclavistas, el papá se imponía a sangre y espada con los hijos. En la época feudal, la violencia contra los hijos que pensaban diferente o hablaban diferente. En la época capitalista ha ido cambiando esto, ¿no? Y hoy día se exige a los padres que no usen la violencia contra sus hijos y se exige a los hijos que conversen con sus padres en una relación armoniosa de debate, intercambio de ideas y que no se llegue a patear el tablero, ¿no? Sí. Entonces van a regular el comportamiento de unos hombres hacia otros y en lo social, en el aspecto social. Entonces las normas estarían guiando ese comportamiento. Hoy día, desgraciadamente, algunas organizaciones han vulnerado estas normas morales y las consideran algo extrañas, algo ridículas, ¿no? De gente atrasada, porque lo normal y lo moderno sería ser el vivo, el estafador, el palabreador, el, el que engaña, ¿no? El que abusa, ese es el vivo, ese es el admirado, el que lo sigue. En cambio, el otro que es sano, el que es honesto, leal, a ese lo ven medio raro. Oye, este medio raro, este nerd, ¿de dónde ha salido este nerd? Así le llaman, este marciano, ¿no? Sí, acá me comentan acerca del uso de la violencia de los padres hacia los hijos. Claro, esa es una etapa, ¿no? De cuando son pequeñitos a veces, ¿no? Aunque también hay denuncias al respecto. Pero ya cuando son adolescentes, ya usar la violencia es totalmente contraproducente porque el adolescente ya puede asumir una actitud más rebelde. Sí, uno, se puede escapar de la casa. Dos, puede usar la violencia contra los padres. Hay hijos que maltratan a los padres.
Claro. Entonces ya no es conveniente ir por ese camino, ¿no? Quizás algunos lo hacen, como dice un comentario por acá, por interno, me dice, algunos padres pegan moderadamente a sus hijos, moderadamente, dice. Pero eso de moderadamente, ¿quién lo mide? ¿Cómo sabes que es moderado o no es moderado? ¿Qué tal si se le pasa la mano por el momento de que está ofuscado? Entonces, lo más aconsejable es el diálogo, el argumento, ¿no? Es lo aconsejable, sí. Entonces serían las normas morales. Las normas religiosas, ya hemos dicho, ¿no? Se basan en la fe y es algo muy particular del individuo, es algo privado del individuo, ¿no? Nosotros no podemos decir, oye, ¿crees o no crees? Estás en falta porque eres judío, has matado a Cristo, adiós judío. O chocar con los ateos, por ejemplo, ¿no? Se considera uno de los bullying más bravos, más fuertes, es el bullying cristiano. Cuando encuentran a un ateo, le hacen la vida imposible. Y son niños, adolescentes. Tengo un caso de un joven de quinto año de secundaria. Este joven declaró pues su ateísmo en el salón. Hace años, hace décadas, décadas, décadas. Estoy hablando de un caso de hace años. ¿Y qué le hicieron? Lo denunciaron. Sí, él estudiaba en un colegio Fe Alegría. Y ahí, en ese colegio dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, respeto las creencias de todos, pero a mí me parece que eso es un invento del hombre. Y cada sociedad inventa su Dios. ¡Wow! Eso estremeció a todo el salón. A todo el salón. Pese a ser un profesor de San Marcos, egresado de San Marcos, también nos estremeció porque no es común, pues, no es común escuchar a un joven de 14, 15 años que diga eso en pleno salón y todavía en un colegio religioso como es Fe Alegría. Desde el curso le saludamos su opinión, su sinceridad en el principio de libertad de expresión y libertad de pensamiento. ¿Y qué pasó? A la clase siguiente, el joven me dijo, profe, ya no opino más. ¿Qué pasó? Le digo. Mis compañeros, que son de la catequesis, han llevado a mi casa al padre para que el padre hable con mis papás y mis papás se han sentido muy mal cuando el padre que los ha bautizado, los ha casado, primera comunión, confirmación, etcétera, etcétera, les ha llamado la atención. Y mis padres se han sentido muy mal, me han hablado, me han cuestionado mi actitud. Uy, le digo, qué bravo, ¿eh? O sea, no se respeta la libertad de expresión, la libertad de creencia. Hay una presión muy fuerte de la población. ¿Ves? Acá hay un caso que voy a contarles. Acá están escribiendo por el chat, ¿sí? Dice que a una de nuestras compañeras eh, tuvo una discusión con la profesora de religión cuando ella, ¿puedo decir tu nombre? A ver, lo voy a consultar si me permite decir su nombre, o creo que no, ¿no? No, sin nombre nomás. Ella me dice que en primero de secundaria le dijo a su profesora que ella era agnóstica, o sea que ni creía, ¿no? O sea, ni aceptaba ni rechazaba, simplemente era un poco indiferente a la religión. Y dice que la profesora le regañó fuerte en primero de secundaria, y tienes 13 añitos, creo, ¿no? 13 añitos, estás pequeñita todavía. Sin embargo, tuvo ese coraje de plantear su punto de vista al profesor de religión. Profesor de biología también, ¿no? Ya. Bien, entonces son experiencias que nos ayudan a ver cómo las normas religiosas son fuertes en el Perú. Sí, en el Perú, más que la ciencia, la historia, la tecnología, ese es el tema de fondo. El tema de fondo, ese está en todos lados en nuestra vida. Hay otro caso, dice, yo me acuerdo que en el primaria mi salón tenía el curso de religión y un amigo por ser ateo nunca hizo ese curso. Y dice que en primaria, o sea, están más pequeños todavía, y se respetó de que sea ateo. Ujú. Claro, muy bien, esa es la actitud correcta, ¿no? Si es ateo es un problema de él, es su derecho de él creer o no creer. No se puede imponer ideas religiosas, ninguna idea se puede imponer, ni religiosa ni política. Uno mismo debe llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Ujú. Sí.
hay fuertes debates entre familiares que son ya ancianos, que tienen las ideas bien inculcadas, ¿no? Bien aprendidas, y es difícil ya cambiar opinión con algunos de ellos, ¿no? Porque se cierra mucho en sus puntos de vista. Por ejemplo, el caso de la homosexualidad, el caso del aborto, el caso del ateísmo, el caso de la muerte asistida. Bueno, hay muchos casos de debate con ellos y muchos se cierran, pero nosotros no. Aquí en la academia, en este salón, mente abierta a todas las ideas, siempre y cuando esas ideas no sean perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, ideas racistas no vamos a tolerar, ¿no? De que alguien venga y nos diga, tú porque eres trigueño ya eres inferior, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás enseñando? Esto es por gusto. Y a esa idea, por ejemplo, es 100% rechazada por todos nosotros, ¿no? No es dable. Pero sí, hay gente que piensa de esa manera. Las normas sociales es como nos comportamos en familia. Ahí nace el comportamiento, el respeto, el saludo, la, mire, la consideración, la solidaridad, el apoyo. Todo eso lo aprendemos de papá, de mamá. Si mamá es trabajadora, los hijos serán trabajadores. Si papá es medio relajado, los hijos serán relajados. Así va a pasar. Por ejemplo, mire esta familia. ¿Ves? Esta es la familia amplia. Y uno de los más importantes para todos ellos están acá. Lo voy a poner en un círculo. Ellos son los abuelos. Los abuelos, el tronco familiar. Luego de ese tronco familiar ahí vienen ya los padres, que son estos dos, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Creo que estos dos de acá, ¿no? Parece que son los padres, aunque este también es mayor, ¿no? Ese es el tío. Bueno, ahí está, ¿ves? Aquí aprendemos las normas sociales, con nuestra familia amplia. Nuestro tío es ejemplo, nuestra tía, ¿no? Nuestra tía estudió en la uni, caramba, a ver, conversemos de la uni. Nuestro tío estudió medicina en San Marcos. A ver, tío, explícame qué pasó con tu vida en la academia. Ibas todos los días a los simulacros, estudiabas todo el día. ¿Qué más, tío? ¿Ves? Nos inculca formas de conducta, comportamiento, ¿no? Para lograr la meta trazada. Pero todas las familias no son iguales. Hay familias en la selva que tienen otras costumbres, otros alimentos, otros idiomas, a los cuales nosotros debemos responder con tolerancia y a veces admiración, porque tienen tradiciones ancestrales que han resistido la imposición de costumbres europeas en nuestro país. Los chipivos, ¿no? Por ejemplo, tienen su vestimenta antigua, tienen sus comidas antiguas, su idioma y sus creencias. Y esa es parte de la diversidad cultural que hoy día defendemos. Hoy día defendemos, ¿sí? Porque hay una agresión fuerte. O en la costa, las costumbres afroamericanas. Sí, a ver si me confirman, he pasado el video de la película Sigo Siendo, donde un grupo de afroperuanos se va al cementerio a hacer, y ahí se ve la fusión de la cultura andina y la cultura afro. No he pasado ese video, ¿no? Dura 3 minutos, así que lo voy a pasar. 3 minutos nomás dura ese videito, ¿ya? ¿Me permite, por favor? Tenemos un poco de tiempo, voy a pasar ese video que nos facilita el visualizar, ¿no? Sí, este es, a ver, ¿cómo se llama esto? Es a ver si sale. Ya salió, ¿ves? Ya salió rapidito. Les comparto unos minutitos para ver cómo las costumbres, tradiciones peruanas, ¿no? Son fuertes aquí en nuestro país. Y aquí está. Este es. Tierra temblaba, amigo. Muy fuerte zapateaba Amador. Muy buen zapateador.
Les comento que este documental se llama Sigo Siendo. Es uno de los documentales que ha triunfado en el extranjero de la cultura costeña, hablando regionalmente, ¿no? Costeña, serrana y selvática. Sí, acá hay un extracto de 4 minutitos. Y en acá se habla de una tradición que ha fortalecido la identidad de los pobladores de Chincha y que se difunde a través de familias como la familia Santa Cruz, la familia Bayombrosio, sí, familias que fortalecen esa identidad. ¿Y cuál es lo positivo? Aparte de que tienen su identidad, aparte de eso, es que los jovencitos se dedican a cosas positivas. Cuando tienen una autoestima, ya no se dejan llevar por la droga, la delincuencia, que y también hay más posibilidades de cuestión de ese trabajo, por ejemplo. Ya, acá le paso este material muy, muy aleccionador. Y muy buen amigo. En pantalla está Máximo Damián. Máximo Damián ya murió, fue un músico amigo de José María Arguedas, que le acompañó en todos sus periplos de Arguedas, llevando este tipo de música ayacuchana, y en este momento de la filmación, fusionado con la música afro-peruana. O sea, música andina fusionándose con la música afro-peruana, ¿ya? Este es el famoso Máximo Damián, también un homenaje a este hombre que dedicó toda su vida a la difusión de la cultura peruana. Eso te sucede por enamorado. Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parranda. Se habrá ido a... Bueno, yo creo que lo llamó Augusto Vázquez, Valentina Bayro Nuevo, Caitro Soto. Que mire usted que cómo será la jarana arriba, que hasta el Sambo Cabero se animó a irse. Me imagino que esa jarana está buenaza, porque nadie ha regresado. Palomita blanca, pecho de alergi, palomita blanca, pecho de alergi, todos tus amores, dámelos a mí, todos tus amores, dámelos a mí. Solamente con decirte que Amador ha sido un hombre histórico, con esa alegría y con ese cariño. Ni bailando. Porque es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. El bailar, el darle más vida a la vida. Eso es la vida. ¡Vamos ahí! Amado Chapita, Amado Chapita, que forma un coro celestial. Que forma un coro celestial.
impresionante documental de la cultura peruana llamado Sigo Siendo. En este caso, ha sido solamente 5 minutos, 4 minutos de la romería a don Amador Bayombrosio, que es uno de los fundadores de las manifestaciones artísticas en la zona de Chincha, en la zona de Ica, y que ha servido para fortalecer la identidad cultural de nuestros hermanos peruanos en ese lugar, y que orienta desde la niñez, porque ahí empieza todo, en la niñez. Si los niños son orientados adecuadamente, no vamos a tener delincuentes, no vamos a tener estafadores, no vamos a tener gente de mal vivir, y también se orienta hacia una vida adecuada, ¿no? Sí, esa es la gran enseñanza de este pueblo, ¿no? En el sur del Perú. Sí, la familia Bayombrosio, la familia Santa Cruz, el famoso Nicomé de Santa Cruz también nace de estas raíces, de estos lugares. Sí, y así, hay mucho por hablar, ¿no? Bien, ya entramos al centro del tema del día de hoy, que son las normas jurídicas. Queremos saber el orden jurídico peruano, la importancia de las normas para el Estado y saber la jerarquía de las leyes peruanas. Está basado en la pirámide del famoso jurista austríaco Hans Kelsen. Hans Kelsen es el que elabora esta jerarquía y que sirve de base para todas las estructuras jurídicas del mundo ya, porque es derecho internacional, sí. Muy bien. Es Gossen, el otro es Gossen. Este es Kelsen, ¿ya? Kelsen, así. Hay que diferenciarlo, por favor, ¿ya? Gossen es el de las necesidades y Kelsen es el, ¿ya? No se confundan. Entonces, ¿qué cosa es una norma? Es una regla que el Estado establece. Sí. Objetivo, regular, ¿no? Regir las relaciones entre los hombres, las clases sociales entre sí y de esto con el Estado. Está basado en el derecho objetivo. Es obligatorio. Es obligatorio, sí. ¿Qué objeto tiene? Establecer facultades de los individuos en sociedad. O sea, ¿cómo debemos proceder? Debemos proceder, por ejemplo, no podemos coger algún bien de otra persona, ¿no? No podemos estafar a nadie, ¿ya? Sí, ni abusar a otro, ¿ya? Ni abusar a otras personas. Esas son las normas, ¿ya? Sí. Entonces de eso se trata. Ahora, tiene sus características también. Primero, que las normas jurídicas, por esencia, son advertencias a la población para no cometer ningún desacato, ninguna desobediencia. O sea, eso se llama coerción. Es la presión subjetiva, la amenaza. Dice, si te pasa la luz roja, viene una multa de 400 soles. O sea, ya sabes la tabla de multas, ¿no? Ah, ya, entonces tengo que obedecer la luz roja. O que si, por ejemplo, golpea a una persona, pueden imponerle una reparación civil de una OIT. Pero debe haber un juicio, ¿no? Pero ya sabes el Código Civil, lo que plantea sobre la violencia contra otra persona. ¿Ya? Esa es la presión subjetiva, es la amenaza. Si haces esto, te viene esta sanción. Ahora, la coacción ya es cuando comete el delito. Cuando comete el delito, ya es el empleo de la fuerza del Estado, a través de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial. Ahora, la sanción no es moral, ni es religiosa, ni es social. La sanción es material. Es material, sí. Así como ves en la foto, ¿no? Son llevados presos, ¿no? Enmarrocados hacia una prisión. Sí, y también en las leyes, las normas jurídicas establecen una bilateralidad. Es decir, así como hay deberes, también hay derechos. Hay derechos. No puede haber separado uno del otro, ¿ya? Son atribuciones y obligaciones.
que tenemos los ciudadanos. No existen leyes para personas, con nombre propio. Si hay eso, existe una arbitrariedad, ¿no? Una mala elaboración de una ley. Y eso solamente lo pueden hacer pues, sectores conservadores, atrasados, ¿no? Que se imponen a la fuerza. Asustando a la población, pueden ellos establecer leyes para un personaje, ¿no? O contra un personaje. Las leyes son genéricas, son para todos. Sí, y son obligatorias, ¿ya? Su desacato genera una sanción material, La vigencia no es para siempre, ¿ah? La vigencia de una ley es un tiempo determinado y también rigen en un espacio determinado. Por ejemplo, la ley de impuestos generales a las ventas solamente está en el Perú nada más. No se aplica igual que acá en Brasil, allá tienen otra ley con sus peculiaridades, ¿ya? Por ejemplo, la ley de la unión civil no se aplica en el Perú. Y hay un fuerte sector que se opone al matrimonio gay, ¿no? El matrimonio homosexual. A ver, ¿y quién está detrás de esta oposición? ¿Sectores científicos, sectores profesionales o sectores religiosos? A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Así es, muy bien, Emily, correcto. Así es, Mel. Fundamentalmente son las iglesias evangélicas, católicas, ¿ya? Budistas, etcétera, etcétera. Entonces, esos, como ustedes dicen, son sectores religiosos que, aprovechándose del púlpito, inculcan esas ideas a los seguidores. Sus seguidores están en esa actitud que es, pues, la homofobia, ¿no? La homofobia, así como la misoginia, son dos corrientes que nacen de estos sectores. Por acá ya empezaron a vender pescadito, el furel. Bien, entonces así serían las características. Miren, un ejemplo de ello es la cadena perpetua para violadores de menores. Eso no había. Eso es una conquista, es algo que se ha conseguido hace poco, ¿no? Y esta es la coerción. La coerción es advertir a todo aquel depravado, a aquella persona que está mirando a los menores para violentarlos, se le da el aviso. Se te va a investigar, se te va a comprobar y se te va a sancionar. Así es que contrólate. No choques con los menores de edad, porque te viene la cadena perpetua. Esa es la coerción, amenazar a los que pueden cometer el delito de que se impidan de hacerlo. Pero si no pueden, por X motivo ya no vamos a analizar la conducta de un criminal, porque eso sería otra rama, otro estudio, ¿no? Entonces, si ellos no pueden ya controlarse y cometen el delito, viene esto, miren. Esto viene. Esto se llama coacción. Significa que la persona ha sido investigada, ha sido acusada, ya ha sido sancionada por el Poder Judicial y ahora está purgando cadena perpetua por haber violado, haber abusado de menores de edad. ¿Ya? Y hay casos ya. Existen casos en el Perú. Por si acá tenemos los más altos índices de violencia femenina, violaciones y abusos a menores de edad. Sí, eso también es un récord producto pues de la ideología que le transmiten a los ciudadanos, ¿no? Es una ideología machista, una ideología donde el varón se cree superior a la mujer, donde el varón dice que él es el jefe del hogar, ¿no? Donde dice yo llevo los pantalones. Bueno, y todo un discurso, pues, misógino, ¿no? De desprecio a la mujer, le consideran que es inferior, le dice, tú eres la mamá de mis hijos, así que olvídate de tu carrera de enfermería, de tu carrera de derecho, que vas a ser profesora, tú debes criar a mis hijos. Qué madre desnaturalizada. ¿Cómo vas a ir a trabajar si tienes hijos? Pues, ¿no? Así, ese es un discurso machista
que tiene mucho éxito en el Perú. Por eso, cuando unas mujeres rompen la relación, ahí nace el feminicidio. Pero no es culpa de la mujer, sino es la ideología que se ha inculcado en los varones, ¿no? Donde se creen propiedad de las mujeres, ¿no? ¿Qué dicen los feminicidas? Si no es conmigo, no es con nadie. Ya la buscan para quemarle, echarle ácido, ¿no? Quemar su casa. ¿Qué experiencias hay en nuestro país, ¿ah? Sí, muy bien. Ujú. Correcto, correcto. Muy bien por los comentarios, ¿sí? Miren los casos de violación en el Perú. Tenemos bastantes casos. Estamos en los primeros lugares del mundo, ¿ah? Sí. Felizmente ha nacido una corriente de mujeres, ¿no? Ancianas, sobre todo las abuelas, que están pidiendo que se despenalice el aborto, porque si encuentran a una mujer abortando, que es ilegal en el Perú, y que lo hacen de manera clandestina, le van a sancionar con trabajo comunitario, ¿no? Por ejemplo, le dicen barrer unas 10 cuadras, limpiar el parque 2 veces, ese tipo de sanciones hay, ya para, a veces lo llevan preso. Uh-huh. Sí, en esas cosas somos número uno, en estos temas de delincuencia, corrupción, violación, misoginia, sí, desgraciadamente. Ahora, todas las leyes tienen una jerarquía, no son iguales, unas son más importantes que otras, sí, unas son de mayor jerarquía, mayor importancia, y otras son de menor jerarquía hasta de alcance local, o sea, un distrito nada más, ¿ya? Solamente entra en vigencia cuando son publicadas en el Diario Oficial Peruano. A ver, ¿cuándo entra en vigencia? Cuando se hace el contrato con el diario, A, para publicar la ley, B, cuando se publica en el diario, o C, al día siguiente de su publicación. A, B o C. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien. Gracias por sus aportes. Sí. Ajá, estás bien. Sí, sí, está bien. Apúntalo, por favor, apúntalo. Mire, todo lo que estamos hablando tienen que apuntar lo más importante. Alumno que solamente escucha, que solamente mira, ese alumno, ese estudiante se va a olvidar fijo. Y cuando vaya a su examen de admisión, vamos a saber los resultados. Ya sabemos los resultados ya. En cambio, un estudiante que está atento a la clase, que está participativo, encima está copiando, está tomando notas, ¿no? Está registrando información, y eso lo hace todas las clases y todos los días, y encima repasa en las tardes, ¿no? Es casi seguro que ingrese, casi seguro. Sí, si no, hay que preguntarle a los cachimbos de este último examen que ha habido, ¿no? Que el APU tiene algo de 30 ingresantes promedio, ¿ah? Hay que preguntarles a ellos a ver cómo han hecho para ingresar. Y eso, aquí en el aula, muchos, ¿no?, lo practican. Queremos que todos lo practiquen, todos, sin excepción, ¿no? Participar, repasar, tomar nota, leer mucho, tener un horario de estudio, la disciplina. El orden jurídico peruano no es invento de nosotros, es un aporte internacional donde se organiza, se establece un sistema de normas jerarquizadas. ¿El principio cuál es? Que hay una subordinación escalonada, o sea, en la parte más alta están las más importantes, en la parte más baja las menos importantes. La norma inferior encuentra en la superior la razón de su validez. O sea, cualquier norma inferior, un contrato, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar su fundamento de este contrato? En la Constitución, donde dice ahí, ¿no?, que todo acuerdo es legal si es firmado entre dos partes y es también un asunto de propiedad privada, es una generalidad, y y respalda a un contrato entre dos personas, o el matrimonio, ¿no? También. Ese es un principio.
¿Ya? Ahora, en la vértice, ahí está la norma fundamental. Austríaco que va a establecer, es su aporte, ¿no? Es su aporte en el libro, Introducción a la teoría pura. También debo señalar. Sí, ya está grabando, ¿no? Ya, a ver, voy a verlo. La grabación, dicen, me avisan la grabación. Ya, acá hay características acerca del orden jurídico peruano. Hay 5 categorías. El primer nivel está la Constitución y las normas con fuerza constitucional. Está el segundo nivel, las leyes y normas con fuerza de ley. Tercer nivel, los decretos. Cuarto nivel, las resoluciones. Y quinto nivel, las normas de interés particular. Ahí están los 5 niveles que vamos a ver en este momento. Atentos todos. Ya le hemos analizado esta pirámide y ahora lo vemos uno por uno. La estructura. Primer nivel. Todo está en la Constitución política, que son las leyes generales que rigen el desenvolvimiento de un Estado moderno y se basan en leyes internacionales también. O sea, las leyes que la aprueba el Perú no son leyes exclusivas peruanas, sino generalmente son copiadas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. De Alemania hemos copiado bastante. Sí. Y la Constitución, mire, es la ley de leyes. ¿Sí? La ley de leyes es la Constitución política del Perú. ¿Ya? Asimismo, las leyes constitucionales. De igual modo, al mismo nivel está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. El ejemplo más famoso sería que el Perú ha vuelto a firmar el Tratado de Derechos Humanos llamado San José de Costa Rica, ¿no? Que pertenece a la OEA, a toda América, en la cual no se acepta la pena de muerte. Sí, la jurisprudencia internacional no acepta la pena de muerte, salvo algunos casos excepcionales. ¿Cuál es ese caso excepcional? Estado de guerra. ¿Y cuál sería el delito? Traición a la patria y terrorismo. Si estamos en estado de guerra, o sea, estamos en guerra con Chile, por ejemplo, y encontramos a un traidor a la patria, a un soplón, a un informante a Chile, entonces a él corresponde un juicio rápido, un juicio, y inmediatamente la pena de muerte. A ver, en el Perú, ¿cuál fue la última pena de muerte que hubo? ¿O cuál fue el método que utilizó el Perú en la pena de muerte última? A, inyección letal. B, silla eléctrica. C, fusilamiento. O D, ahorcamiento. Marca. La última ejecución que hubo en el Perú fue hecha por fusilamiento. Fusilamiento fue. En Estados Unidos se aplican bastante la pena de muerte, ¿no? Y es inyección letal. Antes era silla eléctrica. Antes era silla eléctrica. Sí, acá en Perú ya no hay pena de muerte. ¿Ya? Sí, además, la última ejecución de pena de muerte en el Perú, luego se investigó nuevamente el caso y se demostró que el condenado a pena de muerte era inocente. Era inocente. Entonces, con poderes judiciales muy débiles como el peruano, ¿no? Y donde prima la corrupción, ¿no? Puede ser también una herramienta de venganza la pena de muerte. Por eso muchos están en desacuerdo con la pena de muerte. En la época de Fujimori, Fujimori renunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica y empezó a aplicar la pena de muerte, pero de manera ilegal, con un grupo paramilitar llamado el Grupo Colina. El Grupo Colina. Sí, y les comento que se va a pasar una película llamada Cantuta no se olvida. Ponga en Facebook Cantuta no se olvida o Cantuta nos unió, algo así, ¿no? Va a ser una película
que se va a pasar en estos días, ¿ah? Les aviso que estén al tanto, es un tema de derechos humanos. Voy a tratar de buscar el enlace para pasar a nuestra coordinadora y que lo comparta con ustedes. La Constitución Política, entonces, es la norma jurídica fundamental de todo el Estado. Aquí se organiza, estructura y se establecen los fines de un Estado moderno, contemporáneo. Ahí se organizan todos los poderes del Estado. Ahí se declara derechos y deberes. Ahí se fija los órganos y procedimientos en la elaboración y vigencia de las normas. ¿Sí? Ahora, las leyes constitucionales son todas las que se materializan una reforma constitucional. Van a interpretar, modificar, sustituir o derogar una norma constitucional. También está al mismo nivel los tratados con habilitación legislativa sobre derechos humanos. Todo lo que trate sobre derechos humanos tiene ese nivel, el mismo nivel de la Constitución. El mismo nivel. Ahora, este tratado, que puede negociarlo un presidente, tiene que ser aprobado por el Congreso antes de que el presidente lo ratifique. ¿Ya? Siempre en tema de derechos humanos. Siempre en tema de soberanía, dominio e integridad del Estado. Esos son los tres temas: defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. Pero por encima de todos ellos, de todos estos 4 puntos, siempre hay una jerarquía, ¿no? Estado de derechos humanos, por encima de todo. Todo. Y eso fue una enseñanza de la Constitución alemana. Esto es una enseñanza de los alemanes que priorizaron y priorizan el cumplimiento de los derechos humanos en su país. Por eso Alemania es admirada en el mundo, porque ahí sí se cumplen pues, los derechos. ¿Sí? El segundo nivel está conformado por las leyes, tratados y otras normas de igual rango. Estas son leyes nacionales, También están tratados y acuerdos internacionales que no traten sobre derechos humanos. Tienen igual rango que una ley nacional. Están leyes ordinarias, de bases generales, constitucionales y orgánicas. Mira, ahí también están las resoluciones que da el Poder Legislativo, ¿no? Los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los decretos leyes, las normas regionales y de carácter general, las ordenanzas municipales, pero solamente para su zona, nada más, para la zona de la municipalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional, que declara una ley inconstitucional, ya sea en todo o en parte de esa ley. Y estas son las leyes. Las leyes son normas de carácter general, emanadas de un órgano político del Estado, quizás, o principalmente el Poder Legislativo, que es el principal ente legislador. Legislador significa que crea, modifica o deroga cualquier ley nacional. Y hay una jerarquía también acá. Primero están estas leyes que ves en pantalla. Todas estas leyes que observamos, ¿no? Leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes de bases, leyes generales, leyes de desarrollo constitucional, tratados. Uy, la lista es larga. Sí. Cada año se elaboran miles de leyes. Miles de leyes. ¿No? La segunda ley son las leyes orgánicas. Estas tienen como función estructurar el funcionamiento de los órganos más importantes del país. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su propia ley orgánica, ¿no? Ahí se establecen principios, ¿no? Que se basan en la Constitución. Ahí van a establecer todo lo que es el Poder Judicial, todos sus... Ahora, para que esto se apruebe, requiere la mitad más 1 de todos los miembros del Congreso. O sea que es una ley que necesita cierto consenso en el Congreso de la República. Asimismo, tenemos las leyes ordinarias. Aquí están las leyes ordinarias. Estas normas son de carácter general y siempre emanan del Parlamento. ¿Ves? Por eso el Parlamento es el ente principal de generación de leyes.
Y ahí se regula asuntos que la Constitución no señala de manera específica. O sea, con la ley ordinaria vas regulando, vas estableciendo de manera más específica, por ejemplo, los códigos, código tributario, ¿no? Leyes de carácter económico, social, ¿no? O tributario, como ves en pantalla. Las otras leyes son las leyes de bases. La ley de base en esa ley se establecen los criterios, rectores o parámetros para sujetar las normas conexas con ellas, o sea, las normas que están relacionadas con ellas. El ejemplo más famoso es las leyes de regionalización, las leyes de bases de la Policía Nacional. O sea, ahí se establece cómo debe organizarse la Policía Nacional, ¿no? Asimismo, de igual manera, la ley de desarrollo constitucional, ahí se explicitan todas las normas constitucionales, están en la 8ª disposición final y transitoria de la Constitución. Ejemplo, la descentralización. Elimina los monopolios legales sobre servicios públicos, algo que en el Perú no se cumple, ¿no? Esto no se cumple en el Perú. Tenemos monopolios de telefonía, monopolios de alimentos, de bebidas. Por ejemplo, hay un monopolio de bebidas alcohólicas en el Perú que es Bacus y Johnson, y nadie dice nada. Tenemos un monopsonio, o sea, mercados de competencia imperfecta que imperan en nuestro país. Y estos organismos reguladores, bien, gracias. Ahora, aquí ves la característica de las leyes. Sí, las leyes, ¿no? Son necesarias, son generales, no pueden ser para una persona la ley, está prohibido. ¿Sí? Son claras, concretas, son precisas y deben obedecer a un consenso interno. O sea, la población debe necesitar esa ley y debe ser un acuerdo de la población, que lo legaliza el poder legislativo, ¿no? Las normas con fuerza de ley, ahí tenemos los tratados, ¿no? Los tratados, ahí el tratado más famoso que ha sido secreto durante mucho tiempo es el Concordato Peruano-Vaticano. Sí, el Concordato Peruano-Vaticano es un acuerdo entre el Perú y el Vaticano en la década del 70. Los tratados limítrofes, mira, todos en perjuicio del Perú. Subvenciones del Estado peruano. Miren, ¿en qué se gasta la plata del Estado peruano? Mira, están los ejemplos. Decretos legislativos, esto son emanados del Poder Ejecutivo cuando el Legislativo le delega esa función. Y eso está respaldado en el artículo 104 de la Constitución Política para que el Ejecutivo tenga rapidez en aprobar leyes. ¿Sí? Ahí tenemos casos, ¿no?, de la década del 2016, donde el Congreso le dio potestad al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Sí? Miren, todo lo que le dieron, y todo lo que hizo Kuczynski. Se centró en la cuestión económica. A ver, también vamos a decir que son indelegables en materia de reforma constitucional, aprobación de tratados, y el ejemplo es el Código Civil, el Código Tributario. Las resoluciones legislativas, aquí se asignan atribuciones o deberes a personas específicas. Por ejemplo, viceministros, asesores, todos ellos son contratados con resoluciones legislativas. Por ejemplo, recibir una pensión de gracia, designación de los miembros del Tribunal Constitucional, nombramiento y remoción del Contralor General de la República, etc. El reglamento del Congreso también tiene fuerza de ley. Fuerza de ley, ¿sí? Ahí están todas las normas que rigen esto ha sido cambiado últimamente. Lo cambian según según los componentes del Congreso, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional también tiene fuerza de ley. También tiene fuerza de ley lo que digan estos magistrados. Sí, uno de ellos acaba de fallecer, ¿no?
parece que es el quinto de izquierda a derecha, un defensor acérrimo de Keiko Fujimori, ha fallecido. Y todos ellos están en destiempo ya de sus funciones, o sea, ya deberían ser reemplazados. Sin embargo, el Congreso está haciendo muchas movidas para colocar a gente que sea afín a los partidos más conservadores del Perú. Los decretos de urgencia, esto lo dicta el presidente. Es excepcional, provisional, no es algo común, ¿ah? Y estos son aprobados por el Consejo de Ministros, ¿sí? Y se da cuenta el Congreso, ¿sí? En las 24 horas de su publicación. Están previstos en el inciso 19, artículo 118 de la Constitución. ¿Y para qué sirve, profe? Para reestructurar los gastos del gobierno central, las empresas del Estado. El artículo 74 prohíbe expresamente que los decretos de urgencia contengan materia tributaria. Ahí es donde el Estado, el gobierno, el presidente legisla durante un receso parlamentario. Normas regionales de carácter general. Estas normas son emanadas de los gobiernos regionales, está sustentado en la Constitución. ¿Sí? Las regiones debían gozar de autonomía política, económica y administrativa. Son creadas en el gobierno de Alan García y volvieron con el gobierno de Toledo. Las ordenanzas municipales. Estas van a regular la organización, administración y prestación de servicios públicos locales, distritales, provinciales. También tiene fuerza de ley en virtud a que contra ellas procede solamente acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y los decretos leyes, estos son dictados por gobiernos de facto, es decir, usurpadores, sediciosos y golpistas. Ellos usurpan la función legislativa. Ejemplo, las leyes dadas por José Luis Bustamante y Rivero ante la huelga de la Cámara de Senadores controlada por el Partido Aprista. Ejemplo, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que dio sus propias leyes, igual Morales Bermúdez. Fujimori también, en el autogolpe, también legisló con decreto ley. Sí. Tercer nivel, decretos y normas de carácter reglamentario. Aquí están diversas formas que estoy colocando en pantalla. Y los decretos ya son de carácter general. Sí. Estos van a ser emanados de órganos vinculados a la administración del Estado, ya sea en el plano nacional, regional o local. Son los decretos. Convenios internacionales ejecutivos. Acá, ¿qué sucede? Aquí el compromiso de carácter internacional que realiza el presidente de la República al amparo de la Constitución Política del Perú. Es parte de la política general del gobierno, la seguridad exterior, la administración de los servicios públicos, etc. Sí, el Parlamento controla todo esto, ¿no? El Parlamento controla, y si ve que es un convenio internacional perjudicial al país, puede dejarlo sin efecto al convenio internacional. Los decretos supremos son normas de carácter general, regulan la actividad de un sector, de un ministerio, mejor dicho. ¿Ya? Sí, esta norma organiza el funcionamiento de servicios públicos nacionales y sus actividades. Es aprobado con la firma del presidente de la República, refrendada por uno o más ministros. O sea, el Consejo de Ministros tiene que aprobar esta norma que el presidente está planteando. Ejemplo de ello es para decretar los estados de excepción, ¿no? Estados de emergencia, estado de sitio, convocar al Congreso a la legislatura extraordinaria. Así es. Y finalmente, los reglamentos, disposiciones administrativas, mejor aplicación de la ley, ¿sí? También se le clasifican, así mire, reglamentos administrativos, ejecutivos, edictos municipales, decretos de alcaldía, y el cuarto nivel ya tiene que ver con las resoluciones
que tienen como finalidad, mira, resolver casos particulares y concretos de la administración pública. Ahí está un ejemplo de una resolución suprema, ministeriales y administrativas. Por ejemplo, nombrar director, ¿no?, del colegio tal, supervisor, ¿no?, en los cargos del Estado peruano. Y finalmente, ya tenemos acá las resoluciones administrativas del caso del fiscal de la Nación, defensor del pueblo, los órganos constitucionales y viceministeriales. Bueno, la lista es larga. Y ese sería el último ya. Quinto nivel, normas de interés particular. Tiene que ver ya con cada ciudadano que vela por sus derechos, sus deberes de carácter personal. Ahí tenemos las sentencias judiciales, los laudos arbitrales, los contratos, convenios, testamentos, donaciones, etc. Ahí están las sentencias del Poder Judicial. Las resoluciones del Tribunal Constitucional en caso de materia de habeas corpus, que tiene que ver con una persona, el ejemplo es de Keiko Fujimori, que pidió habeas corpus y el tribunal lo concedió y salió libre. Bien, ya el tiempo nos ha ganado, ya hemos casi terminado todo y vamos a marcar las siguientes claves, rapidito nomás, todos con sus prácticas. Y empezamos a marcar, ¿ya? Todos marcamos. A ver, la primera pregunta. Dice, no es posible estudiar en nuestro tiempo la vida de una sociedad sin averiguar y analizar su base económica y la forma de conciencia social que de ella derivan. Las instituciones del Estado, el derecho y la familia y el matrimonio y el parentesco. Las ideas, el arte, la ciencia social y la filosofía. De lo cual se desprende que la educación cívica está íntimamente relacionada con ¿cuál sería la clave? Sí, la clave sería las ciencias sociales, la letra C. 2. Las normas son reglas de conducta cuya finalidad es, a ver, ¿cuál sería? Sería, sí, es la letra, sí, regular la convivencia social. 3. El hombre en cuanto hombre social, es decir, esto siempre modelado y configurado por el ambiente histórico en el cual es imposible desprenderlo. El hombre no es un ser que se desarrolla al margen de la sociedad, es un resultado de ella, de la base económica. Su ubicación en la sociedad lo determina su situación en el proceso de producción, su ubicación en una clase social, así como sus ideas, concepciones. Este es un punto de vista. ¿Qué punto de vista es este? El que estamos analizando. Sí, si habla de la base económica, sí estamos hablando de la letra D. La letra D. 4. La educación cívica ha variado en su contenido, desde la época esclavista, la época feudal, la época capitalista, ¿no? Por lo tanto, la 4 es, la educación cívica tiene un carácter de clase. Letra A. Según el orden jurídico vigente, señala la alternativa que presenta jerarquía normativa de mayor a menor rango. De mayor a menor rango, sí. Entonces marcamos la letra D. La letra D, ajá. Muy bien. Las leyes son promulgadas, significa que son firmadas para ser publicadas y entrar en vigencia, lo promulga siempre el presidente de la República. Las reglas de conducta que tienen como característica ser de cumplimiento obligatorio se denominan las normas jurídicas. Muy bien, normas jurídicas. Señale aquellas normas jurídicas que se encuentran en el tercer nivel de la pirámide de Kelsen. Tercer nivel de la pirámide de Kelsen. Sí, es las resoluciones. La letra C. Justo lo que acabamos de ver hace un instante, ¿no? 9. La norma jurídica que reemplaza las leyes ordinarias durante un golpe de Estado se denomina, lo hemos visto hace un instante también, ¿no? Sí, son los decretos leyes, Y ahí está pues Fujimori, Velasco, está
Morales Bermúdez, el propio José Luis Bustamante y Rivero en este tipo de decretos. Último, un decreto de urgencia es aquel que, a ver, ¿quién me dice la respuesta? Ya, listo. ¿Es algo normal o es algo extraordinario? Sí, es algo extraordinario, algo no común, algo que sucede así de vez en cuando. No es algo que se produzca regularmente. Muy bien. Ajá. La número 4 es la clave. Acá está la número 4. Es la letra A. La número 4 es la letra A. Sí. ¿Otra duda más? ¿Otra pregunta más? A ver. Muy bien. ¿Alguna duda más de nuestros estudiantes? Bien. Muchas gracias. Claro, profe. Gracias, señoritas. Gracias, jovencitos. Espero que sigan estudiando. Ya envié este material a la plataforma. Descárguenlo para que revisen, ¿no? Y vean todo y consoliden sus conocimientos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos